Sí, muy buenas tardes. Soy el doctor Antonio González Montes. Estoy aquí puntualmente ante cámaras para llevar adelante la clase de hoy de nuestro curso Literatura Hispanoamericana del siglo XIX. Y dentro de ese devenir literario histórico, en esta clase y también en la anterior, hemos estado trabajando con el poeta argentino Leopoldo Lugones, ¿no? Uno de los grandes escritores del modernismo en su segunda etapa, ¿no? La primera etapa está Martí, Silva, del Casal, bueno, Rubén Darío es así como el eje, ¿no?, de ese movimiento, y luego ya después vienen Leopoldo Lugones, Jaime Freire, ¿no? Es un movimiento importante, al cual se le ha hecho mucha crítica. Bueno, es que es muy peculiar, ¿no? El modernismo es un movimiento peculiar porque, sobre todo en su primera etapa, ¿no? Tiene dos etapas. En la primera etapa el modernismo es muy fastuoso, muy dado al color, a la armonía, a la belleza, a la fantasía, a los lugares hermosos, a la naturaleza. No quiere decir que esto también no se dé en la segunda, ¿no? Pero sobre todo la preferencia en la mayoría de estos poetas, la preferencia por París, por ejemplo, ¿no? Preferencia por París, acerca de sus ídolos de aquellos tiempos, y escribieron tanto cuentos como relatos, poemas alusivos a Europa, a España, Italia, Alemania, etc., ¿no? Entonces es un movimiento, sí, muy importante dentro de nuestro continente literariamente hablando, ¿no? Y si queremos hacer una lista de 10 principales autores de nuestra literatura hispanoamericana de todos los tiempos, yo creo que ahí tendrían que estar por lo menos José Martí y Rubén Darío, ¿no? Ellos dos, José Martí, los dos, miren, del modernismo, hombres grandes, hombres inmensos. En el caso de Martí, un hombre extraordinario en su poesía, en la narración, en el ensayo. Adelante, pasen, adelante. Y entonces él, por una parte, que además dio su vida por la patria, murió en 1893, antes de que Cuba alcance la libertad en 1898. Entonces ya está con nosotros la señorita Ortega. Muchas gracias, bienvenida. Yo tengo acá las listas con los nombres de ustedes, el texto que les tocó de esta antología, ¿no? Y bueno, así como estábamos comentando en los inicios de esta clase, Lugones pues emergió en esta segunda etapa, claro, con algunas características de las que ya hemos mencionado, que corresponden a la primera etapa, pero diríamos es un poeta vital, con un manejo extraordinario de los recursos propios de la retórica poética, muy bien, muy caudaloso, muy apegado a la naturaleza, ¿no? Muy bien. Adelante, está Ortega, está el señor Medina, ¿no? De manera que se va completando también, no sé quién es, Medina, Ortega, dos participantes, luego quién es
Medina, Ortega, esperaremos, ¿no? Ah, Minaya también, ya está, qué bueno, está presente el señor Minaya, ya está, ya lo vimos. En Medina también está presente, la señorita Ortega también está presente, ya se va a completar el grupo de quienes van a participar, ya solo nos faltaría el señor Ventura y la señorita Luna Montoya, ¿no? Para que se complete el quinteto. Creo que es una buena medida el haber planteado esta participación de ustedes, porque de esa manera van ganando experiencia, manejo, dominio expresivo, se van fortaleciendo, van mostrando sus virtudes, al mismo tiempo se van dando cuenta ustedes de sus propios errores, a superarlos, y se van construyendo ustedes como críticos literarios. Y bueno, nada menos les ha tocado un poema, sin duda, un conjunto de poemas de un gran escritor, ¿no? Que yo nunca en ningún semestre anterior le había dado tanto peso como esta vez, pero creo que lo merece nuestro querido Lugones. Claro, su poemario principal se llama Lunario Sentimental, ¿no? Y vemos que la referencia a la luna es constante. Es un poeta que habla de la naturaleza, habla de la lluvia, de la tormenta, también habla de la calma, ¿no? Habla de la luna, la plenitud. Es una pequeña antología que hemos preparado para que ustedes puedan, sí, por ahí estaba, señor Minaya, sí, de manera que si ustedes gustan, no, ya espero que se integren los que faltan, el señor Minaya podría participar en primera instancia, como digo, esta participación. Está también adelante la señorita Luna, también está presente, ¿no? Está presente la señorita Luna Montoya. Seguramente ya se aproximará también el señor Ventura, pues uno que ha venido, ha trabajado, en fin, ya está casi todo listo. Entonces podemos dar curso a nuestra sesión, que tomémosla como un coloquio, ¿no? Un coloquio, un diálogo de los alumnos, de los estudiantes, con el profesor acerca de un tema, acerca de un autor que es Leopoldo Lugones, argentino, hispanoamericano, y como cierre, diríamos, de nuestro interés, ¿no? Ahí está la señorita Luna Montoya, ¿no? Bueno, entonces propusimos en la clase anterior esta pequeña jornada académica, ¿no? En los términos más libres, y les di una serie de opciones para que puedan sentirse más cómodos. Siéntanse cómodos, es el aula de ustedes, ¿no? Es el Villanueva. Reaparece el señor Villanueva, mire usted, reaparece cuando ya se había perdido en una clase. Miguel Ángel Villanueva, Miguel Ángel Villanueva, él no había venido a las últimas clases, ha dado parcial, ha participado, yo recuerdo, pero de pronto, bueno, estará también presente él, para que se vea Villanueva Colchado, ¿no? Aquí lo anoto. Miguel Ángel, bueno, él va a participar como auditorio también, pero recuerdo que Miguel Ángel ha estado faltando, ¿no? Y ahí está el señor Ventura, de manera que ya, bueno, la vez pasada tuvimos la reaparición del señor Minaya, que también se había perdido algunas clases, ¿no? Por diversos motivos, pero ya está completo el equipo, y entonces podremos dar
curso, a este que llamaremos homenaje, ¿no? Homenaje al poeta, homenaje a Leopoldo Lugones, ¿no? Homenaje a Leopoldo Lugones, ¿no? Leopoldo Lugones. Sí, ese es el sentido, es un conversatorio libre entre alumnos que participan. Les agradezco por eso, ¿no? Participan con mucho interés, con muchos aportes, así que para mí va a ser también una oportunidad de enriquecerme, porque es un reto que nos hemos planteado, ¿no? Y yo estoy dirigiendo como corresponde este coloquio, este conversatorio, ¿no? Y que seguramente también los unirá a ustedes, ¿no? Entre sí, porque todos son finalmente compañeros de estudios, y tengan en cuenta eso para más adelante, para que puedan intercambiar. Me hace recordar en todo caso el señor, antes de comenzar, yo no he acolchado si es que realmente va a retomar. Entonces en la próxima clase, ¿no? En la próxima clase les voy a dar una tarea, tiene los materiales, pero acá yo le voy a dar una tarea. Ya vamos a comenzar, por favor. Trilogía mínima, la reina Mar. Sí. Bueno, la tarea para el señor Villanueva, que nos ha gratamente sorprendido con su presencia. Realita, el cisne de Belén. Ya, a ver, le vamos a dar este poema. Bueno, ya. Sí, vamos a aprovechar sus conocimientos, señor. En la próxima clase ahora usted va a aprovechar, va a analizar el poema Responso, ¿ya? Que está en nuestra antología del curso que usted tiene. Es un poema, un gran poema, de Rubén Darío, nada menos, ¿no? Sí, está creo en prosas profanas, pero usted lo encuentra en la página 24 de la antología, ¿no? Ya que usted ha aparecido, entonces a usted le tocará en la siguiente oportunidad, que será pues la del 30, ¿no? El 30 le tocaría a usted. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo se desenvuelve esta sesión, este conversatorio, ¿no? Es bueno que se dé, creo, como una forma también de estar nosotros, vamos a ver, los papeles los envuelven por partes. Acá está, ya vamos a ubicando nuestra antología, porque tenemos que seguir el análisis, para poder apreciar el análisis tenemos que tener a la mano. Bueno, entonces comenzaríamos con la intervención del señor Minaya, a quien le tocó el poema. Bueno, parece que tiene dos títulos, que son Salmo pluvial, ya está ahí la presencia de la lluvia, tormento, ¿no? Dos términos que se asocian mucho al mundo de la naturaleza, del entorno, ¿no? Del entorno natural. Muy bien, entonces escuchamos al señor Minaya, sus comentarios. Vamos a ver cómo, yo le dije, tiene amplia libertad para poder desarrollar el análisis respectivo, así que ya cada uno mostrará lo que ha trabajado. Señor Minaya, lo escuchamos a usted. Sí. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, efectivamente el día de hoy voy a hablar sobre el poema Tormenta de Leopoldo Lugones.
primero vamos a revisar las partes del poema. El poema está dividido en 3 estrofas. En la primera estrofa observamos una descripción de las imágenes de las nubes y el trueno, además de una descripción más sensorial de las sensaciones del sonido del trueno y la temperatura del viento. En el segundo poema vemos... segunda estrofa. Segunda estrofa. Sí, en la segunda estrofa vemos cómo se describe el movimiento del viento que impulsa el agua que está en la tierra, además de la flora y el color, en este caso, bueno, que se evidencian a través de la mención de este cardo azul. Y en la tercera estrofa se ve una descripción de la caída del rayo y su impacto en la tierra, así como del sonido y la potencia que tiene este rayo sobre el territorio. Bueno, con respecto a los aspectos estilísticos, el poema está compuesto de 3 cuartetos, que son un verso una estrofa de 4 versos, y también son versos alejandrinos, o sea, de 14 sílabas métricas, con rima consonante. Se verifica que hay una simetría aquí entre la relación entre la cantidad de versos, porque es simétrico, o sea, no siempre cumple con esa misma regla, y también las sílabas métricas. Otro punto relevante es que no se frustra la expectativa del lector frente al ritmo del texto. Las cesuras de los cortes que se dan entre cada verso son uniformes, y hay una concordancia en relación a los sonidos que se mantienen en el poema. Otro aspecto relevante es el acento variable dentro del poema, debido a que no se respeta esta ley de acentos fijos finales, que se mantienen siempre solamente en la penúltima sílaba para que de algún modo dé pie al inicio del siguiente verso en este caso. Otro aspecto que identificamos sería la ubicación, de manera irregular del acento con respecto a cada uno de los versos. En el primero, segundo y en todos los versos en sí, los acentos se ubican en diferentes partes. En el primero algunos, otros en el cuarto, en el quinto, y así van variando en relación a su orden dentro de cada poema. Con respecto a algunas figuras literarias que hemos podido identificar, se encontraría el hipérbato, puesto que el autor lo utiliza para darle un ritmo específico al verso, rompe la sintaxis de cada uno de los versos de las oraciones para poder generar un orden específico que permita que cada sonido llegue a una concordancia, como que maneja los sonidos de ese modo, o sea, los modifica. Otra figura que hemos encontrado sería la metáfora, por ejemplo, en el último verso, donde habla de ese inmenso techo de hierro y cristal, donde se alude a la fuerza y al sonido que produce el rayo cuando choca contra la tierra. Con respecto a los temas, he identificado 2 temas, uno que sería la naturaleza y otro la relación entre el cielo y la tierra. Con respecto a la naturaleza, se observa que el yo poético admira los fenómenos atmosféricos. Esta mirada que él tiene es con el fin de que intenta comprender o descifrar lo que se muestra en la naturaleza, que es para él algo como desconocido. Esto lo pensé porque, o sea, relacionamos a las películas, por ejemplo, cuando alguien se mira en un espejo es porque intenta identificarse, reconocerse, pero como que ver la naturaleza directamente es como que no buscas reconocer a ti, buscas reconocer algo, y si buscas reconocer algo es porque desconoces de ese algo que estás observando. El otro elemento que sería la relación entre el cielo y la tierra. En el poema podemos ver cómo hay alusiones a la tierra, como por ejemplo el peñón, el polvo, el campo seco y las plantas, que son los seres vivos que habitan en la tierra. Con respecto al cielo podemos ver el viento, la lluvia y el mismo trueno que viene en el cielo. Aquí podemos identificar que hay una relación en principio de comunidad y en segundo aspecto dialéctica. Comunidad porque el cielo y la tierra forman parte de la naturaleza, ambos forman parte de un todo. Y dialéctica porque este todo está en lucha, en conflicto. Como se ve, el rayo es, podríamos decirlo como una representación del gran poder del cielo que llega e impacta contra la tierra. Y la tierra también, a su vez, se menciona como que se mueve, como que el polvo lo levanta y quiere llegar al cielo. Ahí vemos como que una lucha entre estas dos entidades que al final forman eso sería mi opinión con respecto al pueblo, profesor. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por su análisis. Como usted dice, el tema es de la naturaleza,
es una visión muy poderosa acerca de ciertos fenómenos como el trueno, la brisa, el vuelo, ¿no? No sé, bueno, las segunda estrofa se refiere al caliente polen, exhaló, ahí también es un poema de los sentidos, ¿no? De la vista, del olfato, del oído, todo eso, los colores, ¿no? Típicos del romanticismo, vívidos azules, florecer, una fulmínea verga rompió el aire al soslayo, sí, sobre la tierra atónita cruzó un pavor mortal, ¿no? Siempre es así, el amenazador y el firmamento entero se derrumbó en un rayo como un inmenso techo de hierro y cristal, ¿no? Y fíjese esa dimensión cósmica que tiene el poema, ¿no? Que alude, como bien decía usted, a toda la tierra, ¿no? A partir de... Pero lo curioso es que todo esto comienza en una... érase una caverna de agua sombría, el cielo, ¿no? Es decir, que está considerado el cielo. Érase una caverna de agua sombría, el cielo. El trueno a la distancia rodaba su peñón. Ahora, preguntas referentes al léxico. Por ejemplo, no sé si se tomó el trabajito de buscar el significado en el verso 4 de la acidulaba, dice, y una remota brisa de continuado vuelo se acidulaba en tenue frescura de limón, ¿no? Que se menciona un maravilloso elemento como es el limón, que es tan grato para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para una serie, como bebida, y en fin, el limón es maravilloso, es una medicina. No sé si pudo averiguar, acidulaba. Acidular debe ser el verbo, ¿no? Que se ponía dulce. ¿Pudo averiguar o no? Sí, bueno, sí lo revisé al momento de revisar el poema, pero tengo entendido que está más relacionado con algo ácido, a lo ácido. O sea, por eso parece que está relacionado a lo ácido. Ya, de todas maneras hay que consultar y ve usted justamente una primera lección sería, ¿no? En un trabajo de esta naturaleza, el tener el diccionario a la mano, por lo trae. Ustedes tienen la ventaja además de manejar lo virtual, ahí está el diccionario, ¿no? Bueno, sí me ha parecido un buen aporte el suyo, ha manejado una serie de conceptos, por supuesto usted podría, de hecho, ¿no? Poema podría, porque tiene una dimensión cósmica, ¿no? No se ve por ningún lado, por ejemplo, la presencia del ser humano, no, todo es natural, la tierra, el firmamento, ¿no? Todo, el polen, el trueno. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? El hombre está ausente. En este caso, el hombre está contemplando, está haciéndonos ver ese fenómeno que usted, señor Minaya, ha descrito, ¿no? Entonces, yo creo que otra recomendación es que luego de un primer análisis se haga una segunda lectura. Por ejemplo, es interesante que el poema está escrito en pasado, ¿no? Ese aspecto de la temporalidad, ese érase, por ejemplo, no es muy frecuente que uno use érase, ¿no? Érase aquella vez, es una fórmula para iniciar algo, ¿no? Érase una caverna, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista, no solo la naturaleza, sino la temporalidad del pasado. Quizá era una temporalidad del Edén, ¿no? Donde ocurrían todas estas cosas. Bueno, cardal también, ¿a qué se refiere el presidente? Al cardal quizás sea una planta, ¿no? En el verso 8. Sí, profesor. Sí. Se refiere al conjunto de cardos. Por eso busqué también cardos y existen los cardos azules también. Correcto, señor Minaya, gracias por ese alcance.
Luego, sí, está bien. Un relente también, por ejemplo, es un término que debemos también manejarlo, ¿no? Un relente de trébol, ¿no? ¿Cómo le interesaba a este señor los elementos, la naturaleza, el trébol, los cardos, como usted dice, en fin, el limón? No, es un poema sobre la naturaleza, pero en vista de una dimensión, ¿no? Este verso fortísimo, el verso 9 dice: una fulmínea verga rompió el aire al soslayo, ¿no? Al soslayo también es otro término, ¿no? No se usa mucho, pero al soslayo, no sé exactamente cómo entender soslayo. Es como algo oblicuo, o sea, como que una línea no recta, sino que como en un triángulo, en la parte más larga del triángulo, o sea, como de medio echado. Ya medio de costado, así. Ya, entonces acá voy a anotar también eso, ya. Muy bien, entonces, soslayo, ¿no? Una palabra importante. Ve cuán importante es que uno maneje el léxico, maneje todos los aspectos, porque un poema, como ustedes ven, como ustedes comprueban, está hecho de palabras, ¿no? De palabras, cualquiera de las palabras. Claro, esas palabras luego se acomodan, se ubican de acuerdo dentro de una forma poética. No es un soneto, por ejemplo, creo que podría llamársele, no sé cómo se llama no, habría que buscar el nombre, un romance, podría ser, no sé exactamente cuál es el nombre técnico de este tipo de poema, que tiene 3 estrofas, ¿no? 12 versos, ¿no? Es una combinación, tormenta, de 12 versos. Bien, allí tiene usted ese poema para que lo recuerde, que lo analizó en esta fecha, y bueno, le agradecemos, y que eso sea motivo, pues, porque ya no se nos vuelva a desaparecer como lo ha hecho, ¿no? Porque ha faltado una clase. Bueno, seguimos trabajando, gracias por su aporte, y ahora vamos a pasar a escuchar al señor Medina, ¿no? El señor Medina, que asiste regularmente y da siempre grandes aportes. A él le ha tocado el poema Lluvia, que está entre la página 38 y la página 39, ¿no? Creo que también tiene solo 2 estrofas, creo que son, si no me equivoco, ya él nos dirá. Señor Medina, lo escuchamos con toda la atención, porque usted es un analista muy agudo, muy enterado, muy informado, y enriquece, pues, la clase con sus aportes, con sus puntos de vista, y todos de esa manera nos fortalecemos en nuestra tarea de la crítica literaria. Escuchamos, señor Medina. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros. Estamos analizando un poema de 3 partes, pero me ha tocado la segunda, que sería la lluvia. La lluvia que viene justo al terminar la parte anterior, en donde se desata la tormenta. Y estos son 2 cuartetos, cuartetos que, si vemos su estructura, digamos, formal, están compuestos por versos alejandrinos. Y estos versos alejandrinos nos permiten encontrar una acentuación, pues, típica de esos cuartetos, para que se pueda de esta manera tener una rima en donde los A estarán en el primero y el tercero, y los B en el segundo y en el cuarto. Ahora bien, respecto a lo que sería ya el análisis del contenido, vemos que la lluvia o esta parte del poema, lluvia,
lluvia está totalmente dominada por el agua. La dirección es únicamente descendente. La lluvia al caer se mimetiza, por ejemplo, en mimbrear vibrante, como dice el primer verso. O ya más adelante en el tercer verso, la comparación es con pajonales. Pajonales. Vemos, por lo tanto, esa capacidad de el locutor de comparación, de encontrar un nexo de sentido entre la lluvia, un elemento acuoso, vertical, y el mimbrear vibrante. Y en otro caso con pajonales. Salta, dice, por taludes y cauces, se descuelga del tejado y perdura en los sauces. Es una lluvia que, siendo doméstica, familiarizada con el ambiente rural, por obra y gracia del poeta o del locutor, es hablada en tiempo pasado, pero comparada a través de metáforas. Y son metáforas encadenadas. Y cuando las metáforas se encadenan, nos forman alegorías. De esta manera encontramos alegorías. Pero ¿cuál es la alegoría que nos querrá significar el locutor? Veamos. Los cuartetos de lluvia presentan una sucesión de imágenes visuales sumamente dinámicas. Como antes personificó a la tierra, por ejemplo, decía sobre la tierra tónica, cruzó un pavor mortal en la sección anterior. Ahora el poeta personifica la lluvia. Y luego dice, allá a lo lejos se desnudó en los sauces, transparente y dorada como un rayo de sol. Entonces, es una personificación para de esa manera darle un mayor relieve y realce a ciertas características o capacidades de este elemento o de este agente atmosférico que es la lluvia. Ahora bien, no podemos dejar de destacar la importancia de la adjetivación en el poema, la preferencia del autor por los calificativos, esdrújulos. Qué interesante lo esdrújulo. Por ejemplo, líquidas, vívidos, fulminea, tónica, gárrulos, en otras partes, ¿no? Y la fuerza del epíteto. Por ejemplo, cuando habla de pródigo arcabuz, es un epíteto. Remota sombra, tenue frescura, sonoro caracol. Imaginemos cómo es capaz el locutor de hacer esta metáfora. Sonoro caracol para este golpe de agua. Imaginemos. O alegre lluvia, dándole una sentimentalidad al fenómeno atmosférico. O cristalina delicia, ya no atribuyéndoselo al agente, sino más bien a quienes son los que sienten la lluvia. Entonces vemos que este autor, Lugones, muy hábilmente mezcla cultismos, como verga, por ejemplo, un cultismo para designar una varilla o un palo delgado, o por ejemplo gárrulos, charlatanes, con términos del habla corriente, de uso en el ambiente rural. Por ejemplo, bueno, nosotros no lo conocemos, pero una persona del campo sí, mimbreal, pajonales, tejado, aguacero, chubasco, por ejemplo. Entonces, esto es lo que podemos analizar de este poema y ver que efectivamente este esquema descriptivo de lluvia es un esquema que está hábilmente trabajado para poder transmitir a los oyentes o lectores una sensación que solamente se puede transmitir utilizando figuras hábilmente artesanadas por un artesano de la palabra, que en este caso fue el poeta Lugones. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, señor Medina, por su análisis. Una pregunta vibrante, está chubasco. Bueno, es interesante lo que usted señala, ¿no? Que este es un poeta culto, pues, ¿no? Y le gusta hacer gala de esa cultura
introduciendo términos que no se usan habitualmente, pero que son parte de nuestro idioma. Y con eso nos hace un favor, porque de esa manera ampliamos nuestro vocabulario, ¿no? Como dice mimbreral, ¿no? Mimbreral, vibrante, chubasco, que es, ¿no? Es una lluvia, pues, ¿no? En fin, luego en las otras... me gusta, a ver si en la primera estrofa, me gusta mucho, bueno, el 3 y el 4, ¿no? Dice, en pajonales de agua se espesaba revuelto, descerrajando al paso su pródigo arcabuz, ¿no? Esos dos pedazos me han parecido maravillosos, ¿no? Me han dejado así, o en pajonales de agua se espesaba revuelto, descerrajando al paso su pródigo, como usted decía, la adjetivación, que es insólita, ¿no? Pródigo. Es una ametralladora el agua, ¿no? Cuando cae torrencial. Sí, pues, sí. Es descerrajando al paso su pródigo arcabuz. Es decir, como que arcabuz es una metáfora también, de alguna manera. Así es un arma antigua. Es un arma antigua, del pasado, sí, claro. Del pasado. Sí. Lo usaban los españoles en la conquista de América. Ellos trajeron esos arcabuces, sí, que ahora ya no se usan, ¿no? Claro, sí, eso es cierto. Luego, como usted dice, pues la adjetivación, los epítetos. Bueno, muy bien, muy interesante su análisis. Le agradecemos por todos estos aportes y que sea pues esta ocasión para, diríamos, ir sacando lecciones y claro, dentro de nuestra... a propósito de luego de cerrajar, yo les comenté que hay un cuento en la narrativa peruana de Carlos Schwal, porque es un descerrajarse, ¿no? Así como, no sé si no estoy seguro, pero creo que con ese cuento ganó un copé de oro, no sé en qué año, ¿no? Si fue pero sí, recuerdo claramente haber leído además ese texto, descerrajar, ¿no? Descerrajar al paso, su pródigo arcabuz, ponerlo en acción, ¿no? Es una acción allí, está muy bien utilizado ahí el gerundio, ¿no? Descerrajando, ¿no? Al paso su pródigo arcabuz, su pródigo, ¿no? Qué expresión tan insólita, tan inusitada, que nos hace ver como en tanto poetas, simples lectores, podemos, ¿no? Enriquecernos con toda esta evocación, con toda esta expresividad, con toda esta elegancia, esta grandiosidad de la que hace gala el maestro Leopoldo Lugones, ¿no? Que fue una de las figuras más polémicas, más controvertidas, ¿no? En los tiempos en que vivió. Él vivió entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Nació en 1874, como decíamos, murió en 1938, coincidencia con el fallecimiento de nuestro poeta César Vallejo. Bueno, muchas gracias. Ahora el señor Ventura, que por cierto está con nosotros, es otro alumno también muy regular en su asistencia, que nos viene con regular y siempre aporta, siempre vamos a acercarnos para escucharlo bien, porque a veces el sonido falla un poquito, pero a él le ha tocado un poema breve, ¿no? Y si gusta, claro, le da un pequeño comentario a plenitud, ¿no? Es decir, como son así, redondea usted su participación, señor Ventura. Lo estamos escuchando y tiene usted el micrófono ya trabajando.
Sí. Correcto, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó leer el poema Calma, que de hecho es muy pequeño, tiene 4 versos. Y la forma en que lo quise clasificar, de hecho, me dio unas complicaciones, porque en realidad estos 4 versos, 3 de ellos tienen 15 sílabas y una de ellas tiene 14. Quise poder encasillarlo en una métrica ya fija, sin embargo, ese verso del tercero, que es de 14, me dio algunos problemas. Pero no va a ser un conflicto mayor para el análisis que voy a ofrecer, porque se va a complementar con una idea que voy a proponer en unos momentos. A ver, el poema Calma inicia con la palabra delicia, ¿no? De hecho, el primero, el segundo y el cuarto verso comienzan con la palabra delicia. ¿Esto que nos permite pensar? Sí, hacer un paralelismo, ¿no? Poder comparar el primer verso y el segundo verso, porque ambos comienzan con delicia de los árboles y delicia de los árboles. Por lo tanto, podemos comparar el primer y el segundo verso, ¿no? Asimismo, estos también se parecen en la forma al momento de separarlos por sílabas, en realidad. Y vemos que estos 2 versos van a tener 15 sílabas cada uno. Asimismo que el último verso, que es el cuarto, que también tiene 15 sílabas y comienza también con delicia. Delicia, sí, pues, sí. No, desde 3, 1 a 2 y el tercero, sí, es como una especie de anáfora, ¿no? Delicia. Abre con delicia y cierra con delicia, ¿no? Sí. Y bueno, esta delicia nos va a permitir tanto el comienzo como también, en todos los versos, ¿no? En el tercero la antecede un adjetivo, cristalina delicia, ¿no? Predomina ahí el término delicia, que usted muy bien lo ha destacado, ¿sí? En los 4 versos. Entonces, ya ese término le da una cierta atmósfera de contraste, ¿no? Se complementa también con el título, ¿no? Que es Calma, que después de una tormenta, de una lluvia, viene la calma, y usar la palabra delicia en cada momento es muy consolador. Además, el significado del mismo poema, ¿no? Dice delicia de los árboles que abrevó el aguacero, cuando ya finaliza algo ya caótico, algo como había mencionado en la exposición del compañero anterior, y la lluvia funciona como una metralleta, ¿no? Ya se tranquilizó. También delicia de los garlos, raudales, garlos en ese sentido, bueno, al menos yo lo tomé como algo ya hablador, violento, fuerte, sonoro, porque también podemos compararlo con el ave. Sin embargo, en ese momento yo lo tomé como algo sonoro, muy sonoro, porque complementa el sentido de raudales, ¿no? Que también es algo violento. Claro. Delicia de los carros, raudales en delicio, el sonido de esta lluvia que fue muy fuerte estuviera bajando. Bueno, y además lo que más me llamó la atención es el tercer verso, que es cristalina delicia del trino de Gilguero. Este verso yo lo conté, tengo 14 sílabas métricas, no sé si ustedes también pueden hacer el esfuerzo, o no sé, de repente llegan a conseguir 15, sin embargo yo conté 14. Pero bueno, se complementa, ¿no? Me da a pensar que el autor lírico y más, ya podría ser hasta el mismo autor Leopoldo Lugones, ha pensado en que este tercer verso es una expectativa frustrada a toda la composición del poema, porque se rompe el inicio de la palabra delicia. Vemos que todos los demás tienen 15 sílabas métricas, comienzan con la palabra delicia, sin embargo el tercero, que no comienza con la palabra delicia, tiene 14 sílabas métricas, te da a pensar, permite, incluso este movimiento de expectativa frustrada va a permitir que pongamos mayor hincapié en qué es lo que nos quiere mostrar el poema, ¿no? Que es la cristalina delicia del trino del Gilguero, que es algo ya, bueno, cristalino en un sentido puro, en un sentido brilloso, delicia se vuelve a repetir, trino como el cantar. Y bueno, ya el último verso, que es delicia serenísima de la tarde, que tal como usted lo había mencionado, profesor, termina el poema como se comienza, ¿no? Haciendo hincapié además en que es
sereno, que es tranquilo, que es un sinónimo del título, ¿no? Sereno, calma, una serenísima tarde feliz. Bueno, esa era la apreciación que yo quería poner, también que se puede poner a discusión. Si ustedes encuentran 14 o 15 sílabas métricas en el tercer verso, sería un punto pie para poder complementar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería proponer. Sí, muchas gracias, señor. Sí, como usted bien decía, señor Ventura, claro, en el orden en que están los poemas, ¿no? Vemos que efectivamente después de la lluvia que describe, que ha analizado el señor Medina, que es más bien un poema en el cual hay una tormenta, una explosión de la naturaleza, saltó la alegre lluvia, descolgó, etc., ¿no? Viene este poema que más bien va al otro lado, ¿no? Una es una situación de tormenta, como dice después, como hay un dicho que dice, después de la tormenta viene la calma, o al revés, ¿no? Pero en el mundo a veces primero la tormenta y luego es la calma, o a veces comenzamos en calma y terminamos en tormentas. Son dos posibilidades, ¿no? De alguna forma también, aunque Leopoldo Lugones es sobre todo un lírico, inevitablemente también incorpora la dimensión del tiempo, ¿no? En este último verso maravilloso, con un superlativo que dice delicia serenísima de la tarde feliz, ¿no? Qué cierre tan maravilloso, qué tal precisión, eso por favor cultiven, vean, sí, trabajen bastante con el diccionario, no necesariamente porque quieran ser ustedes eruditos, sino porque como expertos en una literatura tan extensa, entonces se van a encontrar pues con diferentes tipos de léxicos, de sintaxis, de metáforas, y cuanto más dominen ustedes este elemento lingüístico, ¿no? El análisis va a ser mejor, ¿no? Así que desde ese punto de vista celebro también su análisis, sus aportes, ¿no? Hay un par de versitos, son bonitos también, ¿no? Mire, hasta se da el lujo de hacer un pareado, ¿no? El cerro azul estaba fragante de romero. Está en la misma atmósfera del poema anterior, ¿sí? Tranquilamente podría haberse unido y ser un solo poema, ¿no? El cerro azul estaba fragante de romero y en los profundos campos silbaba la perdiz. Tranquilamente estos dos versos, que están bajo el título de plenitud, se podrían haber unido, y bueno, es uno de los poemas, y creo que ese sentido es un aporte de nuestro poeta, el que alterne esa fuerza, esa naturaleza exuberante, los colores, el atardecer, el tiempo siempre está presente, pero también él es capaz, como hemos visto en este poema que ha analizado el señor Ventura, es capaz también de tener momentos de serenidad, de delicia, ¿no? Que es la vida, es eso, es una alternancia de momentos de dificultades y otros momentos de delicia, de disfrutes. Bueno, así estamos hechos, parece ser como seres binarios, algo así, ¿no? Bueno, luego, para terminar, tenemos el reto, yo creo, un poco más, sí, bueno, ya tocado, pero por eso ahí hemos elegido tanto a la señorita Ortega, que está presente, Juana Inés Rosario Ortega, también está presente la señorita, su compañera, que se llama Luna Montoya, ¿no? También
está presente, está completo el equipo, y fue a ambas a quienes se les encargó el análisis, el comentario que ustedes crean pertinentes, y están los dos, este himno a la luna. Un pequeño detalle, una pequeña observación para todos, no solo para este, sino para todos, ¿no? En general, cuando usted participe en exposiciones y sean sobre poesía, pueden ustedes comenzar incluso, antes de hacer el análisis, comenzar con la lectura misma del texto que van ustedes a analizar, ¿no? Para que el auditorio que lo sigue y quizá nunca oyó hablar de ese poema, pueda estar un poco más enterado, y esa lectura que ustedes hagan, ¿no? Que podrían hacerla ahora así como una práctica, ya que es un poema relativamente extenso, una parte podría ser leída antes del análisis, podría ser leída por la señorita Ortega, y otra parte por la señorita Luna Montoya. Por ejemplo, a ver, yo voy a decir, sí, ya. Yo voy a pedir, por favor, que la señorita Ortega lea lea hasta entre la página 39, dos estrofas. Ya, usted va a terminar con el verso que dice Noches sentimentales de Mises en Italia. Hasta ahí va Ortega, y completa la lectura previo al análisis. De ahí en adelante la señorita Luna Montoya lea los versos, ¿no? Desde Aumenta el albisque hasta el final. Esto es bueno, jóvenes, por lo siguiente, porque un expositor como ustedes tiene que también agregarle, ¿no? Agregarle a su exposición, a su presentación, una buena lectura, ¿no? Ustedes saben que esto es muy importante, y gracias a la simple lectura antes del análisis, ¿no? Creo que eso es pertinente. ¿Por qué? Porque es un poema relativamente extenso, ¿no? No tanto, pero sí tiene cierta extensión mucho mayor que los otros poemas que ustedes han analizado. Por eso les pido, por favor, como algo especial, que tomaré en cuenta también, ciertamente de modo especial, que lean ustedes en estas dos voces, ¿no? Y luego ya harán, seguramente se han puesto de acuerdo, pero primero para todos, ¿no? Para todos, incluso el señor creo que Villanueva Colchado, ¿no? Que supongo que está presente, sí, ya. Entonces, bien, comenzaríamos así, en ese orden, con la lectura primero, para el recuerdo de todos, del poema llamado Himno a la Luna. Profesor, disculpe, sí. Con mi compañera y yo vamos a leer el poema completo. Sí. Claro, dentro de nuestra exposición. Entonces le quería decir, por favor, nosotros ya nos hemos dividido el poema en dos partes previamente, porque sí lo vamos a leer, y quiero por favor que le dé permiso para que ella pueda presentar pantalla, porque vamos a utilizar unas diapositivas. Ya, o si gusta hacemos lo siguiente, ¿ya? A saber si esto le parece viable para que yo no... Lo que yo puedo hacer es leer el poema, ¿ya? Yo lo leo completo y luego ya ustedes proceden a hacer su trabajo. ¿Le parece bien? No, profesor, no se preocupe, tenemos el poema nosotros ya completo y lo hemos unido a nuestra exposición. Ajá, entonces, ¿yo leo? ¿Sí? No, nosotros lo vamos a leer. Ustedes, perfecto, ya, era justamente una pregunta para ver cuál es la situación. Ya, entonces procedamos a su participación.
profesor. Para comenzar, mi compañera Juana Inés y yo vamos a realizar el análisis de Himno a la Luna de Leopoldo Lugones. Ajá, muy bien. La exposición está dividida en dos partes. Yo voy a comenzar y a continuación mi compañera. Muy bien. En primer lugar, voy a dar unos datos generales acerca del poema. Ajá. Como ya sabemos todos nosotros, su autor es Leopoldo Lugones. Él nació en Argentina el 13 de junio de 1834 y una cosa muy curiosa de él es que se suicidó bebiendo un vaso de whisky con cianuro en el año 1838. En este caso, el género del documento que vamos a tratar, digamos, es un poema. La fecha de publicación es en el año 1909 y el poemario en el que está incluido es el Lunario Sentimental. Ah, está en el Lunario Sentimental. En el prólogo, Lugones se refiere más a su modo de entender la poesía y dedica, claro, este libro a la luna. Por el título podemos hablar. Siguiente, por favor, compañera. El movimiento al que pertenece Lugones y este poema es modernista y presenta ciertos rasgos que anticipan al vanguardismo. En el libro en general él presenta numerosos elementos que lo acercan a varios presupuestos del vanguardismo, entre ellos la presencia de un punto de vista lúdico e intuitivo a lo largo de todos sus poemas. Voy a tomar tres presupuestos del vanguardismo en este caso. El primero es el carácter creativo de los mismos, sin la función de expresión de los sentimientos tradicionales de la lírica. En segundo lugar, el interés por buscar unos nuevos modos literarios de expresarse. Y en tercer lugar, esa intención degradadora de un elemento tradicional, como es la luna en este caso. Tiene un léxico extraño, utiliza un léxico extraño y novedoso, y la diversidad de los niveles de la lengua que utiliza también. Eso lo hace pertenecer al movimiento modernista con elementos vanguardistas. Siguiente. Muy bien. En cuanto a las estrofas, sus estrofas son tradicionales, encontramos cuartetos y tercetos. Los recursos estilísticos que utiliza, él se caracteriza estilísticamente por una profusión de metáforas y métricamente utiliza un verso semilibre, aunque prefiere los endecasílabos agrupados en estrofas tradicionales. Es necesario insistir en que en los procesos mentales que determinan la metáfora o el símil de Lugones, hay siempre una trabazón racional. A veces hay una comparación de los términos que evidencia un laborioso cuidado al ensamblarlos. No hay una búsqueda tanto de lo bello o del ensueño y de la entrega intuitiva, sino más bien de un sistema de relaciones que solamente hace posible la presencia de un elemento crítico. En el caso de su influencia, percibimos que tiene una enorme influencia en su posterior poesía escrita en el ámbito hispánico por Jules Laforge. Es un poeta francés vinculado al movimiento conocido como decadentismo, que mantiene estrechas relaciones con el simbolismo también. Él le da una forma poética al espíritu decadente, pero su verdadero camino es en realidad una forma de expresión que definía una estética vanguardista y renovadora. Su verso a menudo es dislocado y es la imagen de una naturaleza vibrante e inestable. En su lenguaje se mezclan términos triviales y términos raros, tópicos y también neologismos, y todo eso es un intento de reflejar el desorden de un pensamiento que él no logra liberar de sus propias obsesiones. Muy bien. Bueno, aquí vamos a leer el poema entero, porque en el doc que presentó el profesor está un fragmento del poema, claro, porque el poema en general es larguísimo. Entonces mi compañera y yo vamos a leerlo en dos partes. Gracias. Yo voy a comenzar. Dice así: Luna, quiero cantarte, oh ilustre anciana de las mitologías, con todas las fuerzas de mi arte. Deidad que en los antiguos días imprimiste en nuestro polvo tu sandalia. No alabaré el litúrgico furor de tus orgías, ni su erótica didascalia, para que alumbre sin mayores ironías al políglota elogio de las guías, noches sentimentales de mieses de Italia. Aumente el almizcle de los gatos de Algalia,
exaspera con letárgico veneno a las rosas ebrias de etileno como cortesanas modernas, y que a tu influjo activo la sangre de las vírgenes tiernas corra en misterio significativo. Yo te hablaré con maneras corteses, aunque sé que solo eres un esqueleto, y guardaré tu secreto, propicio a las caballeras y a las mieses. Te amo porque eres generosa y buena. Cuánto albayalde llevas gastado en balde para adornar a tu hermana morena. El mismo polo recibe tu consuelo, y la osa estelar desde su cielo, cuando huye entre glaciales moles. La luz que tu veste orla gime de verse encadenada por la gravitación de tus 7 soles. Sobre el inquebrantable banco que en pliegues rígidos se deprime y se esponja, pasas como lúdica monja que cuida un hospital todo de blanco. Eres bella y caritativa, el lunático que por ti alimenta una pasión nada lasciva, entre sus quimeras novias te cuenta. Oh astronómica siempre viva, y al asomar la frente, las de las chimeneas poco a poco, hace reír a mi primo loco interminablemente. En las piscinas, los sauces, con poéticos desmayos, echan sus anzuelos de seda negra a tus rayos, convertidos en relumbrantes ángeles. Sobre la diplomática blancura de tu faz, interpreta sus sueños el poeta, sus cuitas la romántica criatura que suspira algún trágico evento. El mago del Kabul o la nigricia, conjuro que brota en plegaria propicia. Oh tu ombligo del firmamento, mi ojo científico y atento, su pesimismo llena de pericia. Como la lenteja de un péndulo inmenso, regla su transcurso a la dulce hora del amante indefenso que por fugaz la llora, implorando con flébiles querellas su impavidez monárquica de astro, o bien semejan olla de alabastro que cuenta el tiempo en arena de estrellas, mientras redondea su campo en monótono viaje, el sol como un faisán crisolampo, la empolla con ardor siempre nuevo, qué olímpico linaje brotará de ese luminoso huevo. Milagrosamente blanca, satina morbideces de cold cream y de histeria, carnes de espárrago que en linfática miseria la tenaza brutal de la tos arranca. Con serenidad sobre los luengos siglos nieva tu luz sus tibios copos, implacable ovillo en que la vieja Atropos trunca tantos ilustres abolengos, ondina de las estelas, hada de las lentejuelas, entre nubes al bromuro encalla como un témpano prematuro, haciendo relumbrar en fractura de estrella sobre el solariego muro los cascos de botella. Por el confín oscuro, con narcótico balanceo de cuna, las olas se aterciopelaban de luna, y abre a la luz su tesoro en una dehiscencia de valvas de oro. Frota sobre sus lustres escurridizos de alquitrán, prolongándole hojas lisas, guillotinadas por el nivel entre rizos, arabescos, cabellas de escuálidas bañistas. Charcos de mercurio es en la rara que en venenciano caliza alegra, o acaso comulgada por el agua negra de la excusa del molino, sucumbe con trance aciago en el trago de algún sediento pollino, o entra con rayo certero al pozo donde remeda una moneda escamoteada en un sombrero. Bajo su lene seda duerme el paciente febrifugo sueño. Cuando en grata penumbra sobre la selva que el otoño herrumbra, surge su cara sin ceño, su azurrado rostro sin orejas, que sugiere la faz lampiña de un mandarín de afeitadas cejas, o en congestiones bermejas, como si saliera de una riña, finge la lóbrega linterna sobre confusos arrabales de algún semáforo de juicios finales, que los tremendos trenes de Zapot interna, solemne como un globo sobre una multitud, llega al cenit la luna, clarificando en la acuarela el ambiente. En aridez fulgurosa de talco, transforme al veraz continente, lámpara de alcanfor sobre un catafalco. Custodia que en corpus sin campanas muestra su excelsitud al mundo sabio, reviviendo efemérides lejanas, con un arcaísmo de astrolabio, inexpresable cero en el infinito, póstigo de los eclipses, trompo que en el hilo de las elipses baila eternamente su baile de San Vito, hipnótica prisionera que concibe a los malignos hados en su estéril insomnio de soltera,
Verónica de los desterrados, girasol que circundan con intrépidas alas los bólidos, cual vastos colibríes. En conflagración de supremas becalas, Ofelia de los alegríes, demacrada de improbables desprecios, pantera de las novias, suspiráculo de las novias, pan ácimo de los necios. Al resplandor turbio de una luna con ojeras, los organillos del suburbio secarían las teclas moliendo habaneras. Como una dama de senos yertos, clavada de 100 a 100 por la neuralgia, cruza sobre los desiertos, llena de más allá y de nostalgia. Aquella luna de los muertos, aquella luna deslumbrante y seca, una luna de la Meca. Su fauna dominadora de los climas hace desbordar en cascadas el gárgolo caudal de rimas, donde sus islas moscadas, misántropos orangutanes, guiñan a tu casa absorta, bajo tus anómalos afanes, una frecuente humanidad aborta, y expresando en coreográfica demencia, quién sabe qué liturgias serviles, con sautores y rombos de magros perniles, te ofrecen Quijote su corte penitencia. El bate que en una endecha la hermosura sueña beldades de raso altanero y adorna su modista en fraudes de joyero con una pompa anárquica y futura. Oh blanca dama, es tu faldero, pues no hay tristura rimada o metonimia en quejumbre que no implore tu lumbre como el opodeldoch de la aventura. El hipocondriaco que moja su pan de amor en mundanas hieles y abstruso célibe deshoja su corazón impar ante los carteles donde áreas coquetas de piernas internacionales pregonan entre cromos rivales, lociones y bicicletas. El gendarme con su paso de pendular mesura, el transeúnte que taconea un caso quirúrgico en la acera oscura, trabucando el hombre poco usual de un hemostático fuetperal. Los jamelgos endebles que arrastran como aparatos de sinagoga, carros de lúgubres muebles, el ahorcado que templa en torre su soga, el sastre a quien expulsan de la tienda lumbagos insomnes, con pesimismo de uno dice omnes, a tu virtud se encomienda y alzando a ti sus manos gorilas te bosteza con boca y axilas. Mientras te come un pedazo, cierta nube que a Barlovento navega, cándidas bernarditas ciernen en su sedazo la harina flor de alguna parábola la riega. La rentista sola que vive en la esquina, redonda como una ola, al amor de los céfiros sobre el balcón se inclina, y del corpiño harto estrecho desborda sobre el antepecho, de esférica arroba de gelatina. Por su nombre en el techo la luna colombina, cara de estearina, aparece no menos redonda, y en una represalia de serrallo, con la cara reída por la pata de gallo, como una cebolla Pierrot la monda. Entre álamos que imitan con rectitud extraña, en puntos oijeres, como un ojo sin iris tras de anormal pestaña, la luna evoca nuevos seres, mallando una melopea insana, con ayes de parto y de gresca, gatos a la valeriana, deslizan por mi barbacana, el suspicaz silencio de sus patas de yesca, en una fonda tudesca, cierto doncel que llegó en un cisne manso, cisne o ganso, pero al fin un ave gigantesca, a la caseosa balduina, la moza de la cocina, mientras estofaba una leguminosa vaina, le dejó en la jofaina la luna de propina. Sobre la azul esfera, un murciélago sencillo, volgetea cual negro plumerillo, que limpia una vidriera. El canunófino en pauta de maitines, como una damisela ante su partitura, llora enterneciendo a los serafines con el primor de su infantil dentadura. El tiburón que anda 20 nudos por hora tras los parquebotes, pez voraz como un lord de Irlanda, saborea aún los precarios gigotes de aquel rumiante de barcarolas, que una noche de caviar y cerveza cayó lógicamente de cabeza al compás del valse sobre las olas. La luna sobre el mar pronto desierto amortajó en su sabana inconsútil al muerto, que con pirueta coja hundió su excéntrico descalabro, sin dar a la hidrostática ninguna paradoja. En la gracia declinante de tu disco, bajas acompañada por el lucero, hacia no sé qué conjetural aprisco, cual una ovejita en su cordero. Bajo tu rayo que osa, hasta su tálamo de breña, el león diseña, con gesto merovingio, su cara grandiosa.
Coros de leones, saludan tu ecuatorial apogeo, coros que aún narran los aquilones, con quejas bárbaras la proeza de Orfeo. Desde el seto de abedules, el ruiseñor de su estrofa, con lírico delirio filosofa, la infinitud de los cielos azules, todo el billón de plata, de la luna enriquece su serenata. Las selvas del paraíso se desgajan en coronas, y surgen en la atmósfera del nacarado liso, donde flota un Beethoven indeciso, tereles y veronas. El tigre que en el ramaje atenúa su terciopelo negro igualdo, y en su mirada hipócrita como una ganzúa, el búho con sus ojos de caldo, los lobos de agudos rostros judiciales, la democracia de los chacales, clientes son de tu luz serena. Y no es justo olvidar a la única llena. Los viajeros que en contrabando de balsámicas valijas llegan de los imperios extranjeros, certificando latitudes con sus sortijas. Y su test de tabaco de aceituna, que bien cuentan en sus convincentes rodillas, aquellas maravillas de elefantes budistas que adoran a la luna, paseando su estirpe obesa entre brezos extraños, mensuran la dehesa, con sonámbula a andar de los rebaños, trepitan con sonoro desasosiego, las cigarras tuesta el amor en su fuego, las crasas ocas, regocijo de la granja, al borde de su zanja gritan como colegialas locas, que ven pasar a un hombre malo, y su anárquico laberinto anuncia el senado extinto, el ancestral espanto galo. Luna, elegante en el nocturno balcón del este, luna de azúcar en la taza de luz celeste, luna heráldica en el campo de azur o sinople. Yo seré el noble paladín que acople en tu tabla de expectación las lices y quimeras de su blasón. La joven que aguarda una cita con mudo fervor, hay piscos agüeros te implora, y si no llora es porque sus polvos no se le hagan engrudo, aunque el espíritu canesú es buen escudo, la más íntima alforja. Desde que el novio no trepara reja, su timidez de corza, se conjurgó en poner bien pareja, con sus ruedos apenas se atreve la brisa, ni el ángel de la guarda conoce su camisa y su batón de ceremonia. Caen pliegues tan dóricos que amonesta con una austeridad la ceremonia. Ella, que es tan zumbona y apuesta, con malicias que más bien son recatos, luce al sol popular de los días de fiesta, el charol de sus ojos y sus zapatos. Aquel bajo ambiguo cielo se abisma casi extática en la diafanidad demasiado dramática de su pañuelo. Pobre niña, víctima de la felona noche, ¿de qué le sirvió tanto pudoroso broche? Mientras padece en su erótico crucifijo, hasta las heces el amor humano. Eso ahoga su ay soprano, un gallo anacrónico del distante cortijo. En tanto, mi atención perseverante, como un camino real persigue, oh luna, tu teorema importante, y en metáfora oportuna, eres el eburneo mismo, que busca por el cielo mi billar del domingo. No sé qué carambolas de espinil y de fortuna, solloza el mundo de la aldea, y una rana burbujea cristalinamente en su laguna. Para llegar a tu gélida alcoba, en mi pedazo de alas incompletas, me sirvieron de estafetas las brujas con sus palos de escoba. A través del páramo sin ventura, paseas tu porosa estructura de hueso fósil y tus poros ahumares, que en la aridez de sus riberas parecen maxilares de calaveras. Deleznada por siglos de intemperie en tu roca, se desintegra en bloques de tapioca, bajo los fuegos sustorios del sol que te martiriza, sofocados en desolada ceniza. Playas de celuloide son tus territorios. Vigila tu soledad, montes cuyo vértigo es la eternidad. El color muere en tu absoluto albinismo, a pesar de la eterna carcoma que socava en tu seno un abismo, todo en ti inmóvil como un axioma. El residuo alcalino de tu aire, en el que un cometa entró como un fósforo en una proventa del alcohol superfino, carámbanos de azobia en absurdo aplomo, vidrios sempiternos llagas de bromo, silencio inexpugnable, y como paradójica dendrita, la huella de un prehistórico selenita, en un puñado de yeso estable.
mas ya dejan de estrellar los grillos, sus sabios esmerines, y suenan los pensiles la cristalería de los pajarillos. Y la luna en su halo de ópalo se engarza bajo una batería de telescopios, como una garza, que se escopetean cazadores impropios, cae al mar de cabeza entre su plumazón de reflejos, pero tan lejos que no cobrarán la pieza. Bueno, y así finaliza el poema y ahora vamos a hablar de qué trata y hacer un pequeño análisis. Siguiente, por favor, compañera. ¿De qué trata el poema? El Lunario de Lugones es una especie de recopilación poética de los síntomas que produce la luna en un espíritu especialmente sensible y doliente. La interpretación puede ser irónica o no. La luna, que una vez fue una deidad antigua, rodeada del prestigio de un pasado que la elevaba a símbolo de idealizaciones, aquí entra en nuestro mundo moderno en un acto de desacralización. En efecto, es como una visión totalmente descarnada, deliberadamente libre de todo intento de embellecimiento y en consecuencia es capaz de las comparaciones más sorprendentes. Cuando utiliza los términos albayalde y balde, nos pone en un plano de parodia en el que pueden utilizarse todos los tonos posibles. A veces es familiar y amistoso, y otras presenta un afectado apurimiento que ya es como una burla. Todas las alusiones a la naturaleza que presenta tienen una irrealidad paródica que sugiere una artificialidad intencionada. Lugones también presenta una teatralidad excesiva, como si la naturaleza participara de una escenografía exagerada. No hay nada más apto para definir a Lugones que su observación, que es siempre objetiva y penetrante, un tanto científica, digamos. Y en su implícito pesimismo que se opone al sueño romántico hay una innegable capacidad de detalle, una búsqueda que requiere cierta habilidad, pericia inusual. Lugones logra una activa combinación al unir una noción como el pesimismo con la noción de pericia. Es decir, una cualidad espiritual con una palabra que nosotros siempre asociamos con una técnica. Ese tipo de recursos se utiliza en este poema de forma repetida. Lugones presenta diversas áreas de conocimiento, del himno a la luna, la mitología, el arte, astronomía, poesía, diplomacia, ciencias naturales, derecho, psicología. Lugones entrega nuevos instrumentos al verso en español y abre nuevas áreas de poetización. Sus disonancias nos sacan de nuestras complacientes actitudes, nos irritan, nos aperplejan, digamos, ¿no? Nos atacan y abruman con sus riquezas intencionadamente librescas y también con su erudición de enciclopedia. Esa reventazón de vocablos, ese regreso al diccionario que el poema parece proponer, nos invita a utilizar otra forma de lectura y a un parecer de un orden nuevo, vanguardista, ¿no? No solo hay una irrupción del lenguaje de la calle, sino que aquí se ha dejado las búsquedas de lo puro, lo bello. Los elixires y los bálsamos son sustituidos por la verdad de la ciencia, como la historia que se narra en el poema. El desencanto se vuelve en la forma expresiva que no admite embellecimiento. Hay que notar que estas referencias biológicas son parte de otra versión del amor, que aquí se reduce a su versión más elemental. Su himno a la luna es ejemplar en su exageración, porque junta todos los defectos y las virtudes que hacen que esa poesía sea activa y polémica, ¿no? En comparación con este himno a la luna, los otros poemas de Lunario son menos arriesgados, tal vez por eso mismo son composiciones más perfectas o más acabadas. El himno a la luna vale por su desmesura y por su impertinente exageración, como por esa libertad desafiante, irreverente, tal vez algo que incluso aterró al mismo Lugones. Presenta un humor negro brutal, por ejemplo, una parturienta que lanzó a la calle a un transeúnte, o el ahorcado que templa en do re mi su soga, ¿no? La luna alumbra con mucho dolor y sufrimiento, pero el tono es aquí de comedia ligera, de burla. No hay una separación posible en su visión entre lo bello, lo prestigioso por un lado y lo modesto, común y cotidiano por otro. Todos los
alude incluso a animales, y los animales a los que alude en este poema están pintados con un carácter caricaturesco. El tiburón se humaniza y su víctima se envilece, por ejemplo. Es que estos animales son parte de la naturaleza que el poeta ve como algo excesivo, como una irrealidad de utilería. Uno de los recursos que el poeta utiliza para esa vulgarización es el juego de metáforas de índole cósmica y ciudadana, tan socorrido luego en la poesía de los martirianistas. El otro es ya la ironía o una especial forma de destruir la leyenda universal con humorísticas e imprevistas asociaciones prosaicas en las que él aparece a menudo lo vernáculo como manifestación estética de la realidad nacional. Es el procedimiento que también recogen luego otros autores, ¿no? Sí, ahora el análisis como tal. Lugones comienza su himno de forma directa y poco ceremoniosa, en donde la imagen del astro, que se ha reducido del ámbito mitológico, alude mucho al mito griego de Selene y Enlil, pero humanizado, lo ha reducido a una forma social, humana. El poeta no solo aplica la energía creadora del artista, sino que todos los elementos combativos que posea son para destruir el pedestal de esta deidad de Luna, de Selene, y traerla al nivel humano. Este tono que se establece como familiar y un poco irreverente, luego se establece y luego entra en una conversación con el astro. Esta metáfora logra que humaniza al satélite, trae ecos de ciertas canciones populares y determina el carácter dominante de este retrato espiritual, que es en sí una metáfora cósmica. La metáfora queda asimilada a los límites de la imagen, está empequeñecida al ámbito humano y está muy cargada de negatividad. Además, tiene puntos de contacto con términos como hermana y monja que intercambian, en los cuales el poeta ensarta sus visiones cosmográficas que a veces se desbaratan, pero no del todo. Asimismo presenta una visión de la ciudad, el suburbio, al que marca con características muy evidentes, que son lo tenebroso y lo violento, en contraste de una selva iluminada y del mandarín lampiño. En esos casos la luna se hace pequeña, ciudadana. Luego también en la dimensión urbana introduce el puerto y también sigue reduciendo la vastedad de las visiones lunares y marítimas, aunque sigue con aquella asociación de luna y mar. La figura de la luna naciente también la asocia con lo exótico y la selva otoñal, que asocia a la enigmática cara de un mandarín de cejas afeitadas, como una especie de representación budista o nirvana, etc. Luego, lo que es la leyenda, como ya dije, Lugones tiene muy presente la leyenda de Selene y el niño, en el que el niño pues se enamora de Selene y Zeus le concede al niño el dormir con los ojos abiertos para nunca dejar de verla. Este mito se vulgariza y se hace humano y se introduce en lo cotidiano, en lo normal. También se puede entender que esta dinámica observador-observado se traspasa a un humano o a un animal. Es decir, presenta dos figuras, el enamorado y el loco, que siempre están unidos. Luego también hay un misterio del desconocido y fantástica cabalgadura que transforma en indudable hecho caballeresco de la valentía,
otra figura que es el cisne, que se vuelve ganso, y que este subyace el trasfondo de torpeza que a menudo implica, sumado a las posibilidades artísticas del animal, muy remotas con respecto al simbolismo del cisne, entre otras figuras que sería un poco más largo de detallar. Y vamos a ir a una conclusión, que es Lugones, al menos en este poema, toma el paisaje de lo cósmico y lo bueno humano, vuelve lo legendario, real y prosaico, toma lo sublime y lo convierte en algo grotesco y vulgar, y minimiza e incluso anula el valor místico y simbólico de la luna, pero también abre nuevas posibilidades para la misma figura, porque aunque su intención aparente sea ridiculizar a la luna como un lugar común de la poesía, pues es incontables las historias, poemas que se han escrito sobre ella. Lugones también la familiariza al lector con ella y al mismo tiempo le da un lugar común para nosotros. Es como crea un mundo lunar que está en el espacio, pero también con nosotros. La vuelve real, un valor afectivo que no va a pasar desapercibido a las generaciones de poetas que me siguen. Así pues inicia lo que es un enfoque acerca de la luna que sale de aquello místico y especial, sobre todo tomando en cuenta que poco a poco la carrera espacial se va a ir avanzando en las siguientes décadas hasta el punto en el que el hombre llega a la luna, por lo cual Lugones se puede considerar que es uno de los primeros de sacralizar este acto. Eso sería todo, muchas gracias, y aquí nuestras referencias bibliográficas. Sí, bueno, muchas gracias. Han estado brillantes ambas. Incluso me da la impresión, ¿no?, de que el poema era más extenso, ¿no? Yo lo reproducí acá en parte. Creo que por un lado ese aspecto es más extenso, pero luego el trabajo de análisis ha sido una conferencia lo que ustedes han dado. Así que, si es posible, por favor, si tienen a bien, me envíen al correo. ¿A dónde? Al correo. Al correo. Envíenme su trabajo. Para acordarlo en el aula virtual. Sí, en el correo del aula virtual, ¿no? Ahí nos lo envían. Porque realmente yo quedo maravillado con el trabajo. Les felicito a las dos señoritas, a la señorita Ortega, ¿no?, la señorita Ortega, y a la señorita Luna Montoya. Han estado extraordinarias realmente. Se han preparado de una manera exhaustiva, de todo, ahí tienen ustedes para preparar un artículo científico. Piénselo incluso en una posibilidad de hacerlo en coautoría, es decir, hay esa posibilidad también que un artículo puede ser presentado de esa manera. Realmente, sí, la clase en general ha estado bien, pero ha alcanzado una cúspide con ustedes, ¿no? Alcanzar la dimensión de la luna me ha hecho acordar que en julio de 1969 fue este viaje a la luna, ¿no? Entonces la luna ha inspirado a los científicos, pero también a los poetas, a los grandes poetas como Becker, como Lugones, en fin, una serie de grandes, extraordinarios genios. Y gracias a ustedes que realmente, como les digo, no se olviden de enviarme al correo, la virtual. Y pues cerramos esta sesión con una felicitación especial a las últimas expositoras
una especie especialísima, pero también con mi reconocimiento, mi felicitación a todos quienes han participado. Para terminar la clase, para cerrar ya la clase, quisiera que, como ya dije, el señor Villanueva Colchado, Miguel Ángel, ¿no?, que ha reaparecido hoy día, supongo que va, ahí lo veo, ahí que está, ya le he dado a él una tarea, ya usted tuvo la oportunidad de ver toda una clase, ¿no?, y ya escogerá algunos de los modelos que ha visto hoy en todos los compañeros. Entonces, para usted le pido para el jueves, el 30 de este mes, o sea, 2 días para prepararse. Si es que va a continuar el curso, usted tiene que decirme, ¿no? Supongo que va a continuar el curso, por eso ha venido, y usted le ha tocado el poema de Darío Responso, que en nuestra antología está en la página 24, ¿no? Ese sería un nuevo homenaje. Entonces, si esto es así, doy por sentado que el jueves tendremos también la exposición que ya veo, ¿no?, que él ha intervenido, lo ha hecho bien, en oportunidad en que expuso su trabajo sobre el examen parcial, ¿no?, de este relato, El Matadero. Ahí tenemos muy bien. Entonces, ¿cómo es posible que se nos haya perdido? Tiene la oportunidad el jueves de hacer una magnífica presentación sobre un gran poema de Rubén Darío, que le dedica a Verlaine, ¿no?, dentro. Y creo que nuestra finalidad de propiciar sobre todo la participación de ustedes se ha cumplido plenamente, ¿no? Quizá yo agregaré unos datos en la próxima clase. Después de la expresión del señor Villanueva Colchado, agregaremos algunos datos, en fin, continuaremos con nuestra tarea. Muchas gracias a todos ustedes, gracias de verdad al grupo, a este selecto grupo de alumnos, todos, ¿no?, todos los que están presentes reciben mi felicitación, reciben mi reconocimiento por el gran trabajo realizado. Entonces, confirmada la participación del señor Villanueva Colchado, damos por terminada esta sesión de hoy. Hoy es 28, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues la clase del 28 del 12 se cumplió estrictamente con el horario, porque ya son las 6 de la tarde, si son las 18 horas. Muy buenas tardes y nos veremos en la siguiente sesión. Realmente me quedo muy feliz, muy entusiasmado por estos grandes alumnos que tengo, y de forma adelantada también deseo que conserven la salud, cuídense, y que el 2022 sea un año exitoso en todos los planos para ustedes. Recuerden que en 2022 se cumple el centenario de Trilce, ¿no? Así que ahí tienen ustedes otro reto. Quizás la próxima les hablaré de algunos libros también que pueden consultar, ¿ya? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Damos por terminada la sesión, extraordinaria sesión realmente la de hoy. Muchas gracias, buenas tardes.